Capítulo 3. Musas de la República. En París compré una copia de la Venus de Milo, en cuya base puse esta inscripción: a la grata memoria de las mujeres que me amaron y me ayudaron en la lucha por la existencia. Esta estatuilla se encontraba sobre el escritorio presidencial de Domingo Faustino Sarmiento. El arquetipo femenino al que nos referiremos en este capítulo es Afrodita, la diosa del amor y de la belleza para los griegos. A finales del siglo V a.C., los filósofos separaron a Afrodita en dos diosas diferentes, no individualizadas en el culto: Afrodita uraniana, nacida de la espuma después de que Cronos castrase a Urano, y Afrodita Pandemos, la Afrodita común de todo el pueblo, nacida de Zeus y Dione. Afrodita Urania figura como la Afrodita celestial, representando el amor del cuerpo y el alma, acercando el hombre al cielo, mientras que Afrodita Pandemos estaba asociada con el amor físico, justificando la pasión por la carne. Mantendremos esta distinción en la clasificación que Shinoda Bolen hace de la categoría diosa alquímica, y referiremos al arquetipo Afrodita como la versión de Afrodita uraniana o celestial, en la caracterización que hace la autora. A Afrodita la sitúa en una categoría por derecho propio como diosa alquímica, explica Bolen, una clasificación adecuada para el proceso mágico o poder de transformación que ella por sí sola poseía. Ella inspiraba la poesía, los discursos persuasivos y simboliza el poder transformador y creativo del amor. En tanto que diosa alquímica, Afrodita valora las relaciones con las otras personas, busca consumar relaciones y generar nueva vida. Este arquetipo puede expresarse tanto a través de relaciones físicas como de un proceso creativo. El deseo de conocer y de ser conocido es lo que produce Afrodita. Si la unión es también de mente, corazón y o espíritu, se crea un nuevo crecimiento en la esfera psicológica, emocional o espiritual. Cuando Afrodita influye en una relación, su efecto no se limita a lo romántico o sexual. El amor platónico, la conexión del alma, la amistad profunda, la comprensión empática son todas ellas expresiones del amor. Allí donde se genere crecimiento, se apoye una visión, se desarrolle el potencial, se aliente una chispa de creatividad, como ocurre en la actividad de hacer de mentor, consejero, como padres, o la actividad de dirección, enseñanza, edición, psicoterapia y análisis. Allí está Afrodita influyendo en las personas involucradas. Dentro de la categoría Afrodita, Venus para los romanos, ubicaremos a dos mujeres cruciales en la proyección de Domingo Faustino Sarmiento como presidente de la República. Ellas fueron Mary Peabody Men y Aurelia Vélez. El rol de la mujer en el siglo XIX. La enseñanza del siglo XIX estuvo muy influenciada por la Iglesia Católica. El concepto de la mujer era funcional, obedeciendo a su papel cohesionador en el interior de la familia. El prototipo más frecuente fue el de la perfecta casada, reina del hogar, piadosa, buena madre y buena esposa. Por esto, su instrucción en establecimientos educativos, oficiales o preferentemente privados, no estaba dirigida a formar académicas, sino mujeres piadosas, sabias en el manejo de labores domésticas, expertas en trabajo de agujas. El acceso de la mujer al sistema educativo no buscaba de ninguna manera alterar su función social, sino alfabetizarla y adiestrarla en algunos quehaceres domésticos para el mejor funcionamiento del hogar y de la familia. Su educación, en caso de haberla, debía ir orientada a su misión en la vida, y los textos legales que se empleaban para ello debían ir en la misma dirección. Domingo Faustino había sido testigo de ello en su propio hogar.
Por eso no dudó en estimular e introducir a sus hermanas y demás mujeres de la familia al estudio de idiomas, arte y ciencias. Mañana llegará a San Juan Mrs. Gorman, la maestra norteamericana que va a San Juan. En ella tendrás excelente maestra para completar la educación de tus hijitas. Dile a Bienvenida que puede contar en pocos meses más con otra para su sociedad de beneficencia, porque hicimos mandar a San Juan un refuerzo a fin de introducir más movimiento. Y en otra carta a su hija Faustina, de febrero de 1869, reconoce el aporte que los miembros de su familia han hecho a la cultura y educación. 8 albarracines ilustran hoy las aulas o las carreras. Será una mejora importante sobre la generación presente, guiada por pasiones groseras y odios, y dirigidas por tinterillos que toman las cosas por las astas. En fin, vive tranquila. Si no somos ricos, seremos ilustres en la escala y extensión que nos cabe. Con la convocatoria del gobierno chileno para conocer especialmente los métodos de enseñanza en diferentes países de Europa, África y Estados Unidos, la búsqueda de un sistema educativo acorde con los nuevos tiempos se hizo realidad. Europa, tan alabada por Sarmiento durante muchos años, mostró sus dos caras. Por un lado, el embrutecimiento y pobreza. Por otro, la siempre admirada grandeza por su civilidad y sabiduría. En París reconoce el trato que se les dispensaba a las mujeres y el lugar que socialmente ocupaban, pero la multiplicidad de estilos de vida entremezclaban las señoras de alta sociedad con las prostitutas, y eso le provocó una enorme desilusión. Cuando llegó a los Estados Unidos, encontró lo que buscaba: el modelo de funcionamiento de las instituciones republicanas, la prensa y el trascendental rol de la mujer. En su libro Viajes se pone al descubierto la gran admiración que Estados Unidos despertó en Sarmiento. En lo político, la democracia como forma de gobierno y de vida. En lo social, la conjugación de la igualdad y la libertad con la ciencia y la educación, esta última en mano de mujeres. Si combinamos la herencia familiar femenina, las experiencias europeas y la estadía en Estados Unidos, podremos completar el pensamiento que tenía Sarmiento sobre las mujeres. Los hombres, se ha dicho, forman las leyes y las mujeres las costumbres. Ellas son para la sociedad lo que la sangre para la vida del hombre. No ejerce ésta una influencia, por decirlo así, visible en la existencia. En el cerebro son los nervios quienes desempeñan las disposiciones del alma, pero ella vivifica todo. Está presente en todas partes de la estructura y se hace una condición indispensable para la vida. Claudia Curie Azar nos dice que la idea imperante en el siglo XIX, la maternidad republicana, otorgó a Sarmiento la herramienta necesaria para hacer hincapié en la educación de las mujeres como futuras madres de ciudadanos de una república. Y si las mujeres tenían la posibilidad de recibir educación con el alto fin de formar individuos dentro del ámbito de la tradición republicana, se vislumbraban para él inigualables frutos: el progreso y engrandecimiento de una nación, en este caso de la nación argentina. La maternidad republicana. La maternidad republicana es un concepto que trata sobre el papel de la mujer y sus deberes, tanto con la familia como con el país en el momento de la Revolución Americana. En este contexto, la palabra republicano se relaciona con la fundación de los Estados Unidos como una nueva república y no tiene nada que ver con el partido político republicano de hoy en día. Cuando Estados Unidos todavía estaba bajo el dominio inglés, las mujeres generalmente desempeñaban roles serviles, en gran parte domésticos, que apoyaban el poder patriarcal del rey. A medida que la nación se rebeló y comenzó a forjarse su propia identidad como nación independiente, las mujeres comenzaron a cambiar lentamente sus roles.
La maternidad republicana es esencialmente un movimiento tácito a través del cual las mujeres usaron su influencia en las esferas doméstica y familiar para enseñar a sus hijos sobre la importancia de la libertad nacional y el deber cívico. En el momento de la Revolución, que comenzó en 1775, las encargadas de la educación de sus hijos fueron las madres. Las mujeres alfabetizadas y educadas pudieron brindar las mejores oportunidades para sus hijos, aunque en la mayoría de los casos transmitieron mucho más que el conocimiento de los libros. Como maestras y líderes, establecieron el estándar de cómo debían comportarse los niños y qué ideologías defenderían al crecer. Sarmiento elogiaba a Juana Manso por el retorno de la publicación de los anales en 1865. Su nombramiento para sucederme en la valiente tarea de mantener despierto al narcotizado enfermo mientras obra la naturaleza, empieza a realizar mi deseo de llamar a nuestras mujeres a encargarse de educar a nuestros hijos. Son cientos de miles las mujeres que se consagran a la educación, esta segunda maternidad. Por cientos cuentan las que escriben y cultivan las letras. Y entre el estrecho círculo de mis relaciones íntimas está Mrs. Peabody, profesora de historia en la institución Lewis y autora de excelentes tratados, y Mrs. Mann, con iguales dotes y además un corazón que abarca en sus afecciones cuanto interese a mejorar la humanidad, objeto del ilustrado culto de su ilustre esposo. Así, como el destilado de ricas esencias produce un perfume exquisito, así como la confluencia de sabores en armonía engendra un manjar delicioso, así como el sutil declive del sol sobre las nubes concibe el inesperado color del crepúsculo, así las almas que se conocen y se reconocen afines se unen para crear la llama eterna que las alimenta y consume. Afrodita 1. Mary Peabody Mann, su mentora y amiga. Ensaye usted, pues, a pasar al castellano a Mary Mann, con su alma angelical, canas y esa pasión de madre, de amiga, de amante, diría, si sus años no la hicieran serlo a la manera de Santa Paula. Una tarde de octubre de 1847, 2 hombres y una mujer conversaban en la sala de una residencia de Easton Weston, cerca de Boston. Hablaban sobre un tema que apasionaba a los 3 y en el que los 2 hombres, que venían de medios tan distintos y tenían historias personales tan diferentes, encontraban múltiples puntos de coincidencia. La educación como factor de progreso, como generadora de igualdad, como vía de salvación para el individuo y la sociedad. Horace Mann y Sarmiento se conocieron en la casa del primero en Massachusetts, a lo largo de 2 días completos en octubre de 1847. Estuvo con ellos la esposa del pedagogo, Mary Peabody, también educadora, quien servía como intérprete en francés, ya que su esposo no hablaba español, y Sarmiento tampoco correctamente el inglés. Después de ese encuentro, ambos hombres no volvieron a verse jamás. Mann murió en 1859 y Sarmiento regresó a Chile, después a la Argentina para dedicarse durante años a la escritura y a la función pública. Sus obras sobre educación y política, aparecidas al regresar de su viaje, sus cargos como superintendente de escuelas y la introducción de la educación primaria obligatoria en San Juan siendo gobernador, fueron apenas una muestra de lo que hizo en años posteriores. De esa corta visita a la casa del pedagogo norteamericano, a decir de Belleman, Sarmiento salió convencido de que la llave para alcanzar la civilización o el progreso cultural era la expansión de una educación universal. Horace Mann, 1796-1859, fue un escritor, político,
filósofo, educador, reformador y promotor del arte estadounidense, argumentando que la educación pública universal era la mejor manera de convertir a la niñez rebelde de la nación en ciudadanos republicanos disciplinados, juiciosos. Mann ganó amplia aprobación de los modernizadores, especialmente de su partido Whig, para la construcción de escuelas públicas. Mann ha sido acreditado por los historiadores educativos como el padre del movimiento de las escuelas comunes. Nadie hizo más que él para establecer en la mente del pueblo estadounidense la concepción de que la educación debe ser universal y no sectaria, libre, y que sus objetivos deben ser la eficiencia social, la virtud cívica y el carácter, en vez de mero aprendizaje o el avance de los fines sectarios. Horace Mann ya había experimentado esta idea siendo secretario de la Junta de Educación de Massachusetts. Desde este organismo había propiciado la primera escuela pública, normal y laica en Boston, y escrito su idea en los informes anuales, siendo director de la Junta de Educación de su estado. Este pensamiento también habría de darlo a conocer en 10 volúmenes del Common School Journal, que publicó hasta su muerte. Para poder entender la significación que tuvo este viaje en la evolución del pensamiento de Sarmiento respecto de la educación de la mujer, es fundamental conocer el capítulo Estados Unidos de su libro Viajes en Europa, África y América, editado en 1851. También la correspondencia que mantuvo con Mary Mann por espacio de 20 años, desde 1865 a 1881, correspondiente a su segundo viaje al país del norte. En todas estas fuentes están descritos y condensados los innumerables sitios por los que anduvo, la gente y organismos que conoció, las conferencias que dio, los editores que visitó y de qué modo fue mutando su pensamiento y admiración por ese país. Así se refería a una carta escrita a Valentina Alsina. El principal objeto de mi viaje era ver a Mr. Horace Mann, el secretario del Board de Educación, el gran reformador de la educación primaria, viajero como yo en busca de métodos y sistemas por Europa, y hombre que a un fondo inagotable de bondad y filantropía reunía en sus actos y sus escritos una rara prudencia y un profundo saber. Vivía fuera de Boston y hube de tomar el ferrocarril para dirigirme a New Easton, pequeña aldea de su residencia. Pasamos largas horas de conferencia en 2 días consecutivos. Usted ve, mi querido amigo, que estos yanquis tienen el derecho de ser impertinentes. 100 habitantes por milla, 400 pesos de capital por persona, una escuela o colegio para cada 200 habitantes, 5 pesos de renta anual para cada niño y además los colegios. Y esto para preparar el espíritu. Para el pensamiento tiene la cátedra del Evangelio y 45 diarios, periódicos y revistas. Y para el buen orden de todo, la educación. Si bien este viaje fue clave para su encuentro con Mann, el de mayor significación para el tema de la mujer fue el viaje entre 1865 y 1868, siendo ministro plenipotenciario de la República Argentina en representación del gobierno de Mitre. En esta segunda oportunidad, como funcionario oficial, Sarmiento llegó a Estados Unidos apenas finalizada la Guerra de Secesión. Incluso lo hizo un mes después de que hubieran asesinado a Abraham Lincoln, a quien admiraba profundamente. En tal oportunidad, los pedagogos de todo el país debatían si la causa de la guerra había sido producto de una educación difundida y universal en el norte y una educación muy limitada en el sur. En los periódicos de la época aparecían notas sobre la necesidad de instalar escuelas en zonas de frontera y el pedido de maestras para trabajar en ellas y reconstruir el tejido social. Fue la inauguración de una estatua en State Hall de Boston en honor a Horace Mann la que volvió a vincular a la viuda del pedagogo con el funcionario argentino. 18 años después
del primer encuentro con el matrimonio Mann, Sarmiento se puso en contacto con Mary y le solicitó material documental sobre las escuelas normales que su esposo había ayudado a crear. En el periodo que Sarmiento estuvo en Norteamérica, se vio con la señora Mann posiblemente en 5 oportunidades, tiempo suficiente para entablar una relación de igual a igual por el resto de sus vidas. Mary Mann era apenas 6 años mayor que el argentino, y la correspondencia entre ellos, 156 cartas escritas en español e inglés, se suspendió un año antes de que muriera Sarmiento debido a la muerte de ella. Por su rol de educadora y reformadora social, y por pertenecer a una familia de intelectuales, Mary Mann lo vinculó de inmediato con el círculo más selecto de pedagogos e intelectuales de los Estados Unidos. Sarmiento también entró en contacto con el escritor y filósofo Ralph Emerson y otros miembros del Club Trascendental, la mayoría coetáneos a él. Con ellos logró estrechar vínculos y obtener diverso material e invitaciones a conferencias, reuniones en asambleas y distinciones. También la posibilidad de dar a conocer en charlas el estado en el que se encontraba la educación en la Argentina y recibir aportes para mejorarla. Como el propio Sarmiento escribiría más tarde, en Boston estaba el centro de las ciencias y de la democracia, y es allí a donde conocerá a los hombres más destacados del siglo. La huella de Sarmiento en Boston. Gracias a Mary Peabody y a sus vinculaciones, Sarmiento trató a distintas personalidades del ambiente cultural norteamericano. Su hermana menor, Sofía, estaba casada con el gran novelista Nathaniel Hawthorne, autor de renombradas novelas como La letra escarlata. La otra hermana mayor, Elizabeth, era una educadora de reconocida participación en el Club Trascendentalista. El Club Trascendentalista fue un grupo de Nueva Inglaterra de autores, filósofos, socialistas, políticos e intelectuales de principios y a mediados del siglo XIX, que dio lugar al movimiento del trascendentalismo. Uno de sus principales referentes fue Ralph Emerson. Sarmiento se encontró con él en 2 ocasiones en Concord en 1865 y en Cambridge en 1868, en la reunión de despedida que le ofreció Mary Mann. En ambos viajes, el estado de Massachusetts y su capital, Boston, funcionaron como una potente lupa que permitió a Sarmiento apreciar los ideales norteamericanos. Sarmiento admiraba a los Estados Unidos, pero este sentimiento fue recíproco. Con motivo del centenario de su nacimiento, durante el periodo del presidente William Taft, en 1909 a 1913, fue recordado en este discurso. El gobierno y el pueblo de los Estados Unidos saludan al gobierno y al pueblo de la República Argentina en ocasión del centenario del nacimiento del gran presidente Sarmiento, fundador de las escuelas que dieron a su país libertad disciplinada, origen del desarrollo material e intelectual que ha maravillado el siglo pasado. Nosotros, en los Estados Unidos de América, recordamos y apreciamos su gran panamericanismo y sus trabajos en unión con nuestros pioneros intelectuales, que contribuyeron a establecer tan temprano y tan eficazmente una verdadera inteligencia mutua y amistad sincera entre ambos países. En 1972, el embajador argentino en Washington, junto con el alcalde de Boston, Kevin White, emplazaron el monumento a su memoria que actualmente puede verse en la avenida Commonwealth. Y en 1976, el gobernador de Massachusetts, Dukakis, hizo especial referencia al monumento al instituir en ese estado el 11 de septiembre como Día del Maestro. Emerson y el trascendentalismo. El trascendentalismo considera que la persona solo alcanza la plenitud como tal cuando es verdaderamente autosuficiente e independiente. Solo a partir de ese tipo de personas se puede formar una verdadera comunidad de hombres libres.
el trascendentalismo se convirtió en un movimiento coherente y hasta incluso en una organización con la fundación del Club Trascendental en Cambridge, Massachusetts, en 1836. Lo crearon un grupo de destacados intelectuales de Nueva Inglaterra. También se incorporaron mujeres desde el primer momento, como Sophia Ripley, Margaret Fuller o Elizabeth Peabody, hermana de Merriman. 60 años después de declarar la independencia política de Norteamérica, la cultura estadounidense estaba fuertemente influenciada todavía por Europa. El 31 de agosto de 1837, en el Harvard College de Cambridge, Emerson pronuncia un discurso en el que posiblemente por primera vez en la historia de su país proporcionara un marco histórico propio que posibilitaría construir una nueva identidad cultural claramente estadounidense. En él, Emerson pidió el compromiso para desarrollar una vida intelectual nacional propia en el nuevo país, distinta de la creada bajo las antiguas influencias coloniales. Formuló ante su audiencia una crítica incisiva a la erudición académica, por confiar tan solo en la sabiduría histórica e institucional. Por ello señaló la casi obligación del estudioso americano, en tanto que hombre dedicado al pensamiento, de ver el mundo claramente, sin dejarse someter o influenciar por los puntos de vista tradicionales e históricos. Incluso el intelectual americano tendría el deber de ampliar su comprensión del mundo con una mirada nueva que tampoco cediese ante las modas o ante las corrientes de pensamiento dominantes, que no renuncie nunca a mantener una visión crítica. También presentó públicamente su lema: debes saberlo todo, debes atreverte a todo. Este discurso constituyó la Declaración de Independencia Intelectual estadounidense. El llamamiento de Emerson a la independencia cultural coincidió con el inicio de otra gran batalla nacional, la emancipación de los esclavos negros. No fue exclusivamente por su acción, pero a medida que el trascendentalismo comenzó a echar raíces en Nueva Inglaterra, el abolicionismo fue ganando fervor en los estados del norte. El debate sobre la esclavitud se filtró hacia el gran público a través de las iglesias, de la literatura, de las universidades y de la prensa, dominando las conversaciones sobre el futuro de los Estados Unidos. Harriet Elizabeth Beecher Stowe, integrante del grupo trascendentalista, publicó su novela La cabaña del tío Tom en 1851, que alcanzó un éxito de ventas arrollador, elevando con ello el fervor antiesclavista a su máximo nivel en toda la nación. 10 años después, en 1861, bajo la presidencia de Abraham Lincoln, los Estados Unidos de América librarían una sangrienta guerra civil, desde 1861 a 1865, por la liberación de los esclavos negros. El poeta Walt Whitman, el novelista Herman Melville, formaron parte de la segunda generación trascendentalista. De entre todos ellos se destaca el filósofo John Dewey, uno de los fundadores del llamado pragmatismo norteamericano, que calificó a Emerson como el filósofo de la democracia. El trascendentalismo había logrado enraizarse muy profundamente en la mentalidad norteamericana. De esa corriente de pensamiento surgieron, se inspiraron y se desarrollarían casi todas las grandes corrientes ideológicas y el mejor pensamiento norteamericano hasta el presente. La mejora y asentamiento de la democracia, el abolicionismo, el primer sufragismo feminista, la política de Lincoln, el progresismo norteamericano del primer Roosevelt y en el siglo XX la ética de Nymburk, el kennedismo de los 60 y hasta el planteamiento de la justicia de John Rawls. Todas estas nuevas ideas se desarrollaron a partir del trascendentalismo, o al menos tuvieron una fuerte influencia de este. Sarmiento permaneció en Estados Unidos 3 años, tiempo suficiente para recorrerla y analizarla en detalle. Tal como lo había hecho en otros viajes, en este país tuvo una actitud despierta e inquisitorial sobre todo lo que le interesó. Las ideas de Emerson y toda la actividad intelectual de Boston lo influyeron y llenaron de entusiasmo y esperanza para exportar
esas ideas a la América del Sur. Entre los educadores del norte, la causa de la guerra civil estaba dada por la diferencia en la educación recibida, progresista y universal en el norte y otra limitada y colonialista en el sur. La unión entre el norte y el sur se lograría al importar escuelas y maestros del norte a los estados sureños. Sarmiento creía que esa misma posibilidad sería beneficiosa para la pampa argentina. El nexo entre Mary Mann y Sarmiento fue clave para el armado del andamiaje de la educación femenina en la Argentina y también para aplicar esta teoría de civilización a nuestras tierras. Fue Mrs. Mary la primera que habló de enviar maestros norteamericanos a la Argentina. Propuso hombres teniendo en cuenta el estado en el que habían quedado luego de la guerra. Ella no lo planteó con la idea de que enseñaran, sino para que escaparan de los prejuicios raciales que herían y dividían a la sociedad norteamericana. Sarmiento desestimó esta propuesta y le pidió a su amiga que fueran mujeres las encargadas de enseñar. Él había visto que la mujer norteamericana se caracterizaba por 3 aspectos significativos: la libertad para viajar largas distancias en busca de un objetivo, la búsqueda de dinero para mantenerse y la necesidad de educación como primordial. Una de las escuelas modelo que vio en su recorrido fue la del famoso médico Joe Lewis, en Lexington, Massachusetts. Por lo innovador en cuanto a salud femenina, pionero en el campo de la educación física para mujeres, este profesional había introducido un nuevo sistema de ejercicios físicos que reemplazaba al alemán usado en el país. También se sorprendió de la importancia que le daban las mujeres a las escuelas industriales, valorando la mirada más integral y abarcadora que hacían en beneficio propio. El recorrido lo completó al descubrir que en muchos sitios manejaban la idea de que hombres y mujeres en el ámbito educativo debían recibir igual remuneración, teniendo en cuenta que los servicios de las segundas eran tan valiosos como los de los primeros. Con su amiga Mrs. Mann, compartía muchos intereses fundamentales para ambos: el legado de Horace Mann, la difusión de los valores protestantes de los Estados Unidos, la educación universal como llave para la civilización, la reforma social, la democracia, la igualdad, el desarrollo de la agricultura y el comercio, y la promoción de Domingo Faustino Sarmiento en Estados Unidos, la Argentina y el mundo. La señora Mann le reconoce: sí, mi estimado señor, usted ha hecho mucho para dar a conocer la obra de mi esposo. Nadie ha hecho más, tal vez nadie tanto, y lo que es más, usted ha hecho lo mismo. María Esther Vázquez expresa: la ayuda prestada por Mary Mann, su ángel protector, como él mismo la llama, fue decisiva para Sarmiento. Ella fue una dama de extraordinaria entereza moral, notable capacidad intelectual, dedicada por entero a dar sin pedir nada a cambio. Ayudó, comprendió y admiró a Sarmiento como pocas personas de su tiempo. En este intercambio epistolar entre las Américas, ambos amigos conversan sobre educación, política, traducción, ciencias, donde se aconsejan, se confiesan, se debaten, se necesitan, se admiran y se añoran. Un diálogo cultural y afectivo intenso, determinante para la Argentina, compartido también por Juana Manso en Comunidad de Ideales Igualitarios. Nuestros objetivos en la vida son tan parecidos que no necesitamos explicarnos. Lo mejor para usted, amigo mío, sería que sus compatriotas ciegos lo llamaron a su país para guiarlos a través de los meandros de su actual laberinto de perplejidades. Le escribe Mrs. Mary a Sarmiento el 25 de diciembre de 1866. La señora Mann ve a Sarmiento no como un hombre, sino como una nación. Para ella y para sus conocidos en los Estados Unidos, Sarmiento representa a la Argentina, su pasado, su futuro, sus esperanzas, sus temores y desilusiones. Para Sarmiento, la señora Mann representa una nación, la mujer cultivada, la activista social, la defensora de la educación universal, de la libertad, de una forma de civilización que él había intentado implantar,
a menudo en contra de la tradición y el sentimiento locales. Anota Beleman en la introducción a su obra My Dear Friend. Mrs. Mann no ha ocupado el verdadero lugar que merece en nuestra historia. Tampoco ha sido reconocida la influencia que ejerció en el pensamiento progresista de Sarmiento, ni su acción fundamental en el prestigio internacional y promoción del futuro presidente. Afrodita Alquímica II. Aurelia Vélez, su amante y aliada. Aurelia Vélez nació en Buenos Aires el 8 de junio de 1836 y tuvo una infancia distinta a la de la mayoría de las mujeres de la época, no solo por la educación que recibió de institutrices, sino por la que recibió directamente de su padre, Dalmacio Vélez Sarsfield. Por su influencia, Aurelia aprendió desde muy joven a reverenciar la inteligencia antes que la erudición, por el convencimiento de que conducía en forma segura al conocimiento. En la biblioteca familiar había una extensa colección de los clásicos griegos. Los había leído a todos. Amaba la literatura y escribía poemas. Era además la traductora de su padre. Sabía inglés, francés y latín. Tenía una convicción polemista que se manifestaba en provocadores artículos periodísticos. Opinaba de arte como un especialista y le encantaba la danza. Contaba además con el privilegio de escuchar en su propia casa las discusiones sobre una Argentina que estaba por hacerse. Caminos, escuelas, tribunales, leyes. Había que inventarle un alma a una nación con cuerpo enclenque. Con el tiempo, Aurelia se convirtió en secretaria de su padre hasta el fin de sus días. Ella colaboró como corredactora de aquel famoso Código Civil que tuvo vigencia los últimos 140 años en la República Argentina. Durante ese periodo, la familia vivía en una residencia del centro de la ciudad y una quinta donde hoy se encuentra el Hospital Italiano de Buenos Aires. A los 17 años, Aurelia contrajo matrimonio con su primo hermano, Pedro Ortiz Vélez, 20 años mayor e hijo del secretario de Juan Facundo Quiroga. Solo llegaron a convivir 8 meses, porque Pedro asesinó a uno de sus asistentes, de quien se rumoreaba que había tenido un encuentro amoroso con Aurelia. Ella, luego del trágico episodio, volvió a la casa de sus padres, pero con la condena social de ser una adúltera. Su esposo, tras ser declarado insano para evitar un eventual juicio por homicidio, se trasladó a Chile y nunca regresó. Esta situación dejó a Aurelia con una doble estigma, adúltera y casada para el resto de su vida. El divorcio o separación de bienes no existía para las mujeres de la época. En 1855, cuando Sarmiento se radicó en Buenos Aires para reemplazar a Mitre en el diario fundado por Dalmacio, comenzó a frecuentar a los Vélez Sarsfield en sus tertulias. Allí volvió a ver a la joven Aurelia, a quien ya había conocido en Montevideo cuando era una niña. Esta vez se desataron conversaciones más profundas y Sarmiento quedó deslumbrado por la cultura e intelectualidad de Aurelia. Ella tenía 19 y él 44 años. Allí comenzó un romance intenso, aunque oculto. En 1857, la esposa de Sarmiento, Benita Martínez Pastoriza, descubrió el amorío a partir de unas cartas que había encontrado de ambos. Fue una de las polémicas más resonadas de ese año, la cual terminó con la separación del matrimonio. A pesar de quedar ambos estigmatizados, la unión entre Aurelia y Domingo Faustino jamás se quebró. Él la amó hasta el último día de su vida y ella le sobrevivió 36 años sin olvidarlo. Fueron 70 años de amor. En noviembre de 1900, 12 años después de la muerte de su amado, se entera en París, leyendo el diario La Nación, que en el Paseo de Palermo se inaugurará una estatua de Domingo Faustino Sarmiento. Ella escribe entonces: «Me alegra que lo recuerden, pero a mí no me va a gustar ver su figura tiesa convertida en bronce, porque ese hombre fue mi hombre, yo lo abracé y lo besé. Apoyé mi cabeza sobre su pecho y él la sostuvo con sus manos grandes y fuertes. Compartí sus incertidumbres y sus angustias. Lo vi dudar y alegrarse. Tuvimos miedo
y muchas veces lloramos. Y ahora quedará hecho estatua en medio de esos árboles de los que tanto me habló y que yo misma lo vi plantar. Dentro de algunos años, cuando yo no esté, él permanecerá allí, quieto, helado. De vez en cuando le llevarán flores y leerán discursos en su pedestal, pero nadie podrá recordar el calor de sus brazos, la intensidad de su mirada, la ternura de sus palabras. No quiero verlo convertido en bronce. Acostumbrada a participar de conversaciones con los hombres más preclaros de la sociedad argentina, Aurelia no solo fue la mujer ideal para Sarmiento por su inteligencia y sagacidad, sino también por su manera generosa de amarlo, sin sofocarlo, dándole el espacio que necesitaba su fuego. Pero por encima de todas sus cualidades, había una que la distinguía de cuantas mujeres se habían relacionado con él. Ella conocía la política, y esta condición la transformaría en su mejor aliada. La palabra aliar viene del latín y significa unir personas para un mismo fin. Sarmiento y Aurelia estaban unidos, ligados, por un sentimiento mutuo de admiración. Se da entre ellos la conciencia de Afrodita, creatividad y comunicación. Tal como dice Jung, que se encuentren dos personalidades es como mezclar dos sustancias químicas diferentes. Se produce cualquier clase de combinación. Ambas quedan transformadas. Esta alquimia facilita el cambio y el crecimiento. Tanto en la buena comunicación como en el proceso creativo existe una interacción. Cuando los aspectos creativos y románticos de Afrodita están presentes en la misma mujer, ésta se compromete en relaciones intensas, cambiando de una a otra y dejándose absorber por su trabajo creativo. Sarmiento le escribió a su amigo José Pose en Tucumán para decirle que en Buenos Aires se entienda con Vélez y con su hija. Si pudiera inducirla a escribir en la prensa como me escribe a mí, tendría un campeón, no solo por el amor hacia mí, sino por la completa inteligencia del asunto. La inteligencia de Aurelia no se limitaba únicamente a transmitir información o a realizar algunas gestiones. Alcanzó también a desbaratar intentos de boicot a la candidatura a presidente que algunos adversarios urdieron usando a su propio padre, comenta Araceli Bellota en su biografía. La urdimbre de un presidente. ¿Qué ocurría en San Juan dentro del contexto nacional? Los últimos 3 gobernadores habían sido asesinados en San Juan. En 1858, Nazario Benavides. En 1860, el gobernador interino José Antonio Virasora. Y en 1860, el gobernador interino Antonino Aberastain. Mitre, luego de la victoria en Pavón, ejerció el poder ejecutivo hasta ser designado presidente constitucional en 1862 y envió sus ejércitos para revertir en su favor las situaciones provinciales. Solo 2 caudillos del interior seguían levantándose contra el gobierno nacional, Felipe Varela y el Chacho Peñalosa. Sarmiento fue nombrado auditor del contingente que marchó hacia San Juan y a principios de 1862 entra en la ciudad donde ya no estaban ni su madre, que había muerto hacía pocas semanas, ni su amigo Aberastain. Había regresado al estrecho, oscuro y pobre recinto de su provincia, dispuesto a poner orden. Primero fue nombrado gobernador interino y luego titular. Su mandato, fructífero en obras, concluyó a los 2 años. Durante su gobernación, una revolución encabezada por Peñalosa amenazaba con invadir San Juan. Alertado de esto, Sarmiento decreta el estado de sitio en la provincia. Guillermo Rawson, comprovinciano y rival, ahora ministro del Interior, desautoriza la medida, considerando que no es atributo de un gobernador hacerlo. La zona se hallaba convulsionada por la rebelión del general Vicente Peñalosa, el Chacho, que invocando el recuerdo de su campaña al lado del general Lavalle, se había alzado contra el gobierno nacional confiando en el apoyo de Urquiza.
Peñalosa le pide refuerzos federales, pero Urquiza se los niega, manteniéndose leal al principio constitucional que había firmado en el Acuerdo de San Nicolás. En noviembre de 1863, luego de vencer en las batallas libradas en las afueras de la capital sanjuanina y de la que resultaron más de 1000 muertos, los oficiales persiguen a Peñalosa. El comandante Ricardo Vera lo captura pacíficamente en su propia casa de Olta. Una hora más tarde llega el coronel Irrazábal y lo ejecuta de un lanzazo, estando indefenso y moribundo, lo hace acribillar por sus soldados. Fue una época confusa, donde empezaba a construirse la nación y donde hacer cumplir la ley en territorios de caudillos era difícil de gestionar. Sarmiento no manda matar a Peñalosa, pero lo festeja como un logro sobre la prepotencia. Sus enemigos políticos se lo atribuyen. La interpretación de las decisiones tomadas por las autoridades nacionales y provinciales tampoco contribuyen a esclarecerlo. Urquiza había dejado solo al Chacho, del mismo modo que el gobierno nacional lo había dejado a Sarmiento. En estas circunstancias personales, la separación de su esposa y el alejamiento de Aurelia, y después de los recientes acontecimientos políticos, la misión diplomática a Estados Unidos, encomendada por Mitre, resultó una salida honrosa de Sarmiento a la gobernación de San Juan. En abril de 1864, el flamante ministro partía rumbo al país del norte. En apenas 6 años, entre 1856 a 1862, Sarmiento había logrado afianzar su posición en Buenos Aires. De ser un desconocido para los porteños, había consolidado su figura pública a partir de las designaciones como concejal, jefe del departamento de escuelas, senador por San Nicolás de los Arroyos y además de su labor en la prensa. ¿Sería suficiente esa inserción, ahora malograda por cotilleos moralistas de la sociedad porteña, sumado al peso de una muerte brutal e innecesaria, para instalar su candidatura a presidente 5 años después? Contexto político nacional. ¿Cómo se vivía el clima político nacional mientras se gestaba la candidatura de Domingo Faustino Sarmiento como presidente? Mitre, después de Pavón, debió atender un sinfín de problemas y entre ellos se propuso resolver la cuestión de la capital y dar a la nación su asiento definitivo. El proceso produjo la división en nacionalistas, seguidores de Mitre o cocidos, y autonomistas, de Alsina o crudos, los últimos apoyados en ocasiones por los federales de Urquiza. Mitre se convertiría en el principal protagonista de la unidad nacional y Alsina, a su vez, del localismo porteño. Los nacionalistas entendían que debían limitarse la excesiva autoridad de las provincias para robustecer al gobierno central y afirmar la unidad de la República. Los autonomistas apelaban a los derechos y garantías de las provincias contra los abusos del poder central. Las luchas entre crudos y cocidos agitaron el ambiente. Ningún bando ahorró agravios e injurias. Ambos tuvieron su representación en la prensa. Los alsinistas en la tribuna, los mitristas en la Nación Argentina. En 1866, Adolfo Alsina triunfa y asume la gobernación de Buenos Aires. La nación se había puesto de acuerdo para elegir presidente al general Bartolomé Mitre y como vice a Marcos Paz. La política liberal, muchas veces aplicada mediante el uso de las armas, fue compleja y no siempre libre de excesos. Por este motivo, en las provincias, el panorama se presentó complejo. Córdoba, que apoyó a Mitre después de Pavón, lo fue abandonando paulatinamente. En el litoral, Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos tenían como baluarte a Urquiza. Santiago del Estero, Tucumán y Jujuy se mantuvieron distantes del resurgir federal. Las provincias de Cuyo se alinearon con el presidente después de Pavón y se mantuvieron en esa posición. Salta, La Rioja y Catamarca resultaron blanco permanente de las insurrecciones federales. Los meses fueron pasando con el marco externo de la Guerra del Paraguay y pronto comenzó a agitarse de la ciudadanía con los próximos comicios.
Adolfo Alsina, que se había destacado por su obra de gobierno en la provincia de Buenos Aires, fue convirtiéndose en un vigoroso candidato y favorito para concertar alianzas. Mientras tanto, en el interior, el Partido Federal continuaba oponiéndose a la política liberal con motines y montoneras. El estilo político de la época exigía de los candidatos una dosis significativa de arrojo. Debían estar en condiciones de jugarse la vida en cualquier momento. Y las oportunidades para comprobar su valentía eran innumerables, casi cotidianas. Otra de las cualidades perdidas al caudillo político era el hablar bien. La palabra era un goce estético. Se pretendía que el orador conmoviese, arrebatase, entretuviera. El clima electoral, con su carga violenta, fue motivo de preocupación para Sarmiento. Ya lo había descrito claramente su carta del 17 de junio de 1857 a Domingo de Oro. Buscando solución al problema, Sarmiento se adelantó 54 años a Roque Sáenz Peña en su propuesta del voto secreto. Presentó el proyecto en 3 oportunidades y fue rechazado por las cámaras. Consideraba que el voto secreto era la única garantía que podía tener un elector en un país cuya política despertaba pasiones. Después de Caseros, Sarmiento fue uno de los hombres presidenciables del país y de su probable consagración como primer magistrado. De ello se habló tanto en la República como fuera de ella. A Mitre le dijo en una oportunidad que ocuparía la primera presidencia, pero que él se reservaba la segunda. Construcción del candidato. En una contienda electoral, el factor que determina el resultado para ganar es el candidato. Es la principal herramienta de comunicación con la que cuenta una campaña, la cara más visible, pero también se puede convertir en el principal obstáculo si no actúa acorde con su papel. Es la cara y la cruz de la misma moneda. Por eso, el primer paso de toda campaña debe ser hacer un análisis de las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas con las que cuenta el candidato. Y debe ser el primer análisis en el que hay que detenerse, porque en ocasiones nada tiene que ver la imagen externa que del candidato se tiene con la autoimagen que tanto él como su equipo creen proyectar. Respecto del candidato Domingo Faustino Sarmiento, diremos que sus debilidades eran su origen pobre y del interior, con una mala fama recientemente adquirida por su separación con Benita y su relación con Aurelia, y la sospecha de abuso de poder durante su gobernación en San Juan. Sus fortalezas eran su inteligencia, voluntad, temple, convicciones, ideales, su capacidad para gestionar, cualidades que ya vimos heredadas del hogar materno. Sus oportunidades, mantener vigente todo lo que había construido, su pasión y defensa de la educación. Sus amenazas, los enemigos políticos y personales, y también la distancia. Era ministro en Estados Unidos. El equipo que construyó la imagen del candidato a presidente estuvo integrado por 3 mujeres claves que durante más de 2 años tejieron con paciente dedicación la figura del padre del aula. Su éxito radica en la coherencia, dedicación sostenida y convicción tanto del candidato como del equipo que lo supo proyectar. Mary Mann, la constructora de imagen. Sarmiento, como embajador en los Estados Unidos, inició la correspondencia en función de su proyecto educativo imaginado para las jóvenes repúblicas de América del Sur. El análisis de sus cartas demuestra que él persiguió 3 objetivos claves en la correspondencia con Merriman. El intercambio de informaciones, entrar al círculo intelectual estadounidense y transformarse en una personalidad de renombre público fuera de la Argentina en vistas a la próxima campaña electoral. Para el intercambio de informaciones creó la revista Ambas Américas en 1867. Los artículos que se publicaban en ellas en los Estados Unidos tenían 3 destinatarios en la Argentina: Juana Manso, los de educación y traducciones de pensadores progresistas; Aurelia Vélez, los de política e ideas de sociedad de avanzada; y en el diario El Sonda de San Juan, recientemente reinaugurado bajo su gobernación. Para lograr su objetivo de entrar al círculo intelectual de Nueva Inglaterra,
supo aprovechar la influencia de Merriman, quien lo introdujo en la amplia red de colegas y amigos, escribiéndole cartas de recomendaciones e influyendo para que publicaran varios artículos en la revista The American Journal of Education. Tanto Sarmiento como Merriman lograron que la Universidad de Michigan otorgara a este el título de doctor honoris causa en junio de 1868. El reconocimiento obtenido adornó la portada de la primera edición en inglés de Facundo, traducida por Merriman. Esta estrategia en la obtención de prestigio en el exterior permitió enriquecer su reputación en Sudamérica. Su prestigio académico fue una de las estrategias empleadas en su campaña política. Juana Manso, la difusora de ideas. Desde que Sarmiento dejó la dirección de escuelas, Juana se transformó en su continuadora y principal propaladora de las ideas democráticas. Siempre concibió dentro de sus planes progresistas que la mejor manera de transformar la Argentina en una nación civilizada era colocando a Sarmiento en la presidencia. En 1866, en los anales había profetizado: si los argentinos no saben comprenderlo y elevarlo a la primera dignidad de la magistratura como su genio y su patriotismo lo merecen, que Dios les dé resignación para conformarse con el atraso de la patria y la ingratitud de los hombres. En 1867 escribe: tuve el coraje de escribirle, acaso la primera, temiendo por mi patria y por la humanidad entera, la impresión que pudiera recibir aquel corazón y aquel espíritu tan fuera de lo vulgar. Ay, no valoramos este hombre, nosotros, los argentinos, sus obras que algún día traducirán todas las naciones del globo, revelará tarde a los venideros el tesoro de conocimientos y de sabiduría que no supimos apreciar nosotros por mediocridades, incapaces de curar la llaga que nos devora. Y en otra fecha, el 5 de febrero de 1868, recientemente elegido como candidato a presidente, le muestra el escenario político y de dónde viene el apoyo a su candidatura. ¿Debiese su candidatura ser derrotada por cábalas gubernativas o por la reacción del elemento autocrático del caudillaje? Esas manifestaciones espontáneas del patriotismo inteligente no salvará menos el honor de este desgraciado país ante los contemporáneos como ante la posteridad. Es altamente glorioso para usted, a la distancia, pobre de fortuna, sin partido organizado, atraer así como un reflector magnético y concentrar en su personalidad lejana todas las simpatías, como todas las esperanzas de un pueblo infeliz, pero palpitando de impaciencia por entrar a la vida de las naciones civilizadas, regenerándose en el bautismo santo de la educación. Más adelante le recuerda el vaticinio de su presidencia. La primera vez que me atreví a insinuarle esta idea, me respondió usted hace 2 años. Solo en una cabeza como la suya puede entrar la idea de que un hombre que se ocupa de escuelas llegue a ser presidente. También lo mantiene al tanto de la génesis de su candidatura. Algo muy original está pasando a este respecto, donde se lanza algún manifiesto proclamando su candidatura. Recibo yo de los primeros un ejemplar o varios. De Chile escriben sus rasgos biográficos y me mandan un paquete por el correo, con algunas líneas manuscritas para que las haga circular. Tucumán levanta el Club Sarmiento y bajo sobrescrito se me envía el manifiesto honroso de ese pueblo. Ahí tiene usted, pues, los pueblos de la República Argentina, provocando espontáneamente el advenimiento de los derechos de la mujer a la vida pública sin solicitarlo ella. Y concluye su carta haciendo clara alusión a los principios del dogma socialista de la Asociación de Mayo y la generación del 38. Tiempo es ya de terminar esta larga carta, felicitándolo por el espléndido triunfo que alcanza su perseverancia de tantos años, no en lo que respecta a su situación personal, sino en la transfusión de su pensamiento en la mente de su pueblo, en haber conseguido al fin que el ideal de su alma sea prohijado por una generación entera y ver elevarse su nombre en las auras de una popularidad merecida, lanzando por millares de bocas, como una plegaria o una invocación,
haciendo de su nombre, Sarmiento, el sinónimo de un vasto programa de felicidad común con la educación por base. Si triunfamos de los últimos escollos que embarazan el camino, el testamento político de Mayo se cumplirá y la República Argentina será el apóstol de esta nueva faz de nuestra inmortal revolución. Sarmiento es electo presidente de la República en octubre de 1868. Lo acompaña con su comitiva a Chivilcoy, donde es invitado antes de asumir y pronuncia su programa de gobierno. Les prometo hacer 100 Chivilcoys, y esta es la promesa del presidente. La tribuna pública, el martes 6 de octubre de 1868, en la carta que Juana envía a Merimal, le dice: «Oh, si los tiranos, si los perversos pudieran convencerse cuán dulce es ser amado por los humildes, por los niños y por los labradores, cuán deprisa se arrepentirían. Las batallas de Sarmiento han sido las de la razón contra la ceguera, las de la civilización contra la barbarie. Sus triunfos son los de la tribuna, su gloria, las escuelas, y toda su ambición hacer el bien y la felicidad de su patria. Dios lo proteja». Aurelia Vélez, la gestora política. En la casa de Vélez Sarsfield se sucedían las reuniones, y es aquí donde apareció la palabra de Aurelia. Comienzan a surgir nombres en los distintos sectores, dice César Guerrero, en Las Mujeres de Sarmiento, con más o menos probabilidades de éxito, hasta que una voz de mujer con visión profética insinúa un nombre, el que polariza la atención de los intelectuales de todo el país: Sarmiento. En una carta, Sarmiento le hace explícita su confianza y pedido de ayuda. «Necesito que usted me ayude y deje de desestimarse a sí misma condenándose a la inacción. ¿Qué diablo? No es usted ni viuda, ni casada, ni soltera. Sea algo, viva del espíritu, como tantas mujeres ilustres. Asóciese a una idea. Téngalos en San Juan al corriente de lo que suceda y de lo que usted siente. Fírmese lo que quiera. En tiempo de Rosas hubo una correspondencia de Buenos Aires que todo lo sabía y nadie descubrió al autor, y era un inglés». En estas palabras se esconde la estrategia que proponía Sarmiento y que supieron llevar adelante tanto Juana como Aurelia. Juana ocupó la estrategia «téngalos al corriente de lo que suceda». Aurelia encarnó el rol de mujer ilustre, asociándose a una idea, la de convertirlo en presidente, y siguió su consejo. Se convirtió en el corresponsal anónimo que insuflaba su nombre en los artículos que publicaban los periódicos locales. Años después, una esquela enviada por Héctor F. Varela sugiere esta presencia invisible de Aurelia en el armado de campaña. «Tengo organizado una gran manifestación de toda la juventud para darle a usted una espléndida ovación el día de su llegada. Avíseme, pues, con tiempo, y véngase, aunque cierta buena moza le diga lo contrario». 26 de abril de 1868. Los Varela fueron los primeros en pensar el nombre de usted, con lo cual mostraron una maravillosa intuición del porvenir y un gran sentido práctico. ¿Intuición del porvenir o intervención directa de Aurelia? La esquela enviada por Varela demuestra una familiaridad con ella sin nombrarla. En el diario de los Varela, Juana Manso publicaba sus diatribas y descargos, y Aurelia operaba activamente con notas periodísticas firmando con seudónimos masculinos. Ella lo mantenía informado de lo que sucedía políticamente en el país, tanto en Buenos Aires como en el interior. Se reunía con adherentes y se convirtió en la principal activista, junto a Lucio Mansilla, en la búsqueda de apoyos políticos que lograron convencer a Mitre para que promoviera a Sarmiento como presidente. Si bien la candidatura de Sarmiento contó con el apoyo del ejército y fue el coronel Lucio B. Mansilla el encargado de escribirle a Nueva York anunciándole esta decisión, fue Aurelia la que le enviaba desde Buenos Aires informaciones sobre la marcha de la campaña y del movimiento político del país. En una carta del 26 de marzo de 1868 le informa:
Urquiza salió ya de su crisálida a trabajar por Elizalde, según los elizaldistas, a trabajar por él, según los más. La República, diario de los librepensadores, aquí ha exhibido un candidato que le doy a adivinar, pero como perdería mucho tiempo en ello, le diré que es el doctor don Vicente Fidel López. Sarmiento en Estados Unidos aguardaba sus cartas con ansiedad. Ninguno de sus amigos fue más leal en las noticias y prevenciones y consejos. Ella le había dicho: si no sigue mi consejo, no siga el de nadie, y le sugirió que se quedara lejos mientras los trabajos de sus partidarios avanzaban. Y Sarmiento le hizo caso. Es así que cuando en marzo de 1868 se enteró de que en San Juan lo habían elegido senador nacional y que Mitre lo nombraba ministro del Interior, rechazó este ministerio que suponía su inmediata vuelta al país y aceptó la senaduría. Si era vencido en la elección presidencial, actuaría como senador por su provincia natal. Tal fue la influencia de Aurelia que Sarmiento le escribió a su amigo José Pos en Tucumán: si pudiera inducirle a escribir en la prensa, como me escribe a mí, tendría un campeón. Y efectivamente, con su hábil criterio y atenta a los devaneos e intrigas políticas, logró desbaratar un intento de boicot a la candidatura de Sarmiento que sus adversarios urdieron usando al mismo Vélez Sarsfield. Dijo Sarmiento: me dice Aurelia Vélez que los culones de Buenos Aires se han venido a proponer al viejo Vélez, lamentando ella que aparezca la desunión, dando esa ventaja a Elizalde, que me dicen da muchos convites y gasta mucho té y vino. En una de sus escalas de regreso a la Argentina, ya electo presidente, le escribe a Aurelia: quédame la otra rama de las afecciones, y a Dios gracias, en plena y abundante florescencia, al frente de la falange, aquella que me decía: si no sigue mi consejo, no siga el de nadie. Nunca el corazón habló más alto. Sarmiento presidente. En un artículo, Natalio Botana nos dice: Sarmiento tuvo apoyos propios y agentes de fuste. El diario alcinista La Tribuna, que lanzó su nombre al ruedo en 1867. Lucio Mansilla y Arredondo, que manejaron la adhesión de algunos cuerpos del ejército. Manuel Ocampo, Dalmacio Vélez Sarsfield, los amigos políticos de la región de Cuyo y políticos ascendentes del interior afincados en Buenos Aires como Nicolás Avellaneda. A ellos sumó Sarmiento el uso estratégico de la lejanía y la imagen de prestigio que había adquirido en el exterior a principios de 1867. El American Journal of Education lo señaló como posible presidente y una publicación suiza lo incluyó en una lista de hombres de Estado, vivos y muertos, que se habían destacado en el curso del siglo. Ricardo Rojas, en su biografía de Sarmiento, admite que no se sabe cómo empezó esa candidatura y que luego se la vio moverse sola, como el fuego fatuo en la noche de la Pampa. Más tarde tomó cuerpo, un cuerpo casi fantasmal, sin ejército, sin gobierno, sin partido, más resistida que apoyada, se abrió paso en la conciencia pública misteriosamente. Ese fuego fatuo, ese cuerpo fantasmal, no era ni más ni menos que el tejido presidencial que urdían desde su invisibilidad tres mujeres. Mrs. Mary Peabody Mem, construyendo su imagen desde el exterior hacia la Argentina y haciendo valer sus inestimables influencias en su favor. Juana Manso, difundiendo en Buenos Aires y el interior sus ideas de construir una república sobre las bases de la educación pública e igualitaria, que permitieran hacer el ciudadano. Y Aurelia Vélez, allanando el camino adverso, instigando y sosteniéndolo como el candidato más idóneo en los círculos intelectuales y de poder de la Argentina. El 8 de mayo de 1867, La Tribuna, diario alcinista dirigido por Varela, propone a Sarmiento como presidente. Así comprendemos que el general Mitre ha podido ser electo presidente porque su tradición política le servía de responsabilidad ante el país, que Sarmiento podría ser su sucesor,
porque hay en su vida política un caudal de responsabilidad adquirida personalmente y no por reflejos de su partido. El 7 de junio de 1867 insiste con el tema: nuestro voto sería primero para Domingo Faustino Sarmiento, en quien, más que en ningún otro, hallamos las grandes cualidades que requiere el reformador social, el administrador, el político, en una palabra, el presidente de la República Argentina. El 15 de junio de 1867 le escribe su amigo Pose: la cuestión presidencia viene y llegará con tempestad, pero a todos nos preparamos. Antes que tu insinuación, algunos trabajos tenía hechos para tu candidatura, pero aún no la he presentado por la prensa porque no ha llegado el momento. Lo haré oportunamente. En Buenos Aires, los crudos te han adoptado contra Elizalde y he recibido una invitación indirecta, pero para hacer alianzas y combinaciones necesito ir a aquel centro e iré a fines de año. A Vélez o Laurelia le escribiré, muy gustoso de entenderme con esas gentes. Indícame algún otro amigo. En San Juan, en Mendoza, ¿con quién abro relaciones? Dame un nombre. Lo que es Córdoba, Santiago, Salta y Jujuy, yo sé a quién dirigirme. Eso queda a mi cargo. Mientras que en Buenos Aires la figura de Sarmiento se insinuaba en la prensa por los meses de mayo y junio especialmente, un mes después, en París, tenía lugar un acontecimiento por demás trascendente que se asociaba a la Exposición Universal. Los argentinos comprometidos políticamente y que simpatizaban con el sanjuanino se reunieron jubilosos en el banquete de homenaje a Sarmiento, ocasión en que Héctor Varela ofreció un brindis y proclamó la candidatura del agasajado a la presidencia. En poco tiempo, la candidatura de Sarmiento había hecho rápidos progresos. A los apoyos iniciales de la tribuna se sumaron también los liberales de 6 provincias y se agregaban la mayoría de las personalidades de Cuyo, muchos universitarios y la educadora Juana Manso. Su figura, una vez lanzada a la consideración de la opinión pública, llegó a convencer a muchos de su triunfo seguro. La esposa de Mitre, en oportunidad en que escribió a su hijo, le hizo saber que la candidatura de Sarmiento era la más popular. El 9 de septiembre de 1867, La Nación Argentina publicó un aviso fúnebre a modo de recordatorio sobre el primer aniversario de la muerte de Dominguito, que podría haber influido en el ánimo general para considerar viable la candidatura de Sarmiento. El 12 de septiembre del mismo año, publica La Tribuna: Sarmiento es, a nuestro juicio, el hombre de iniciativa que reclama la organización de la República y es, a nuestro juicio, el candidato que, elevado a la presidencia, haría mayor bien al país. Por eso, para evitar dudas, para suprimir suposiciones ajenas a nuestro carácter, desde hoy consignamos como permanente el nombre de Domingo Faustino Sarmiento como candidato de La Tribuna, como presidente de la República en el periodo subsiguiente al del general Mitre. El 13 de septiembre del mismo año, pobre Sarmiento, tanto cuanto ha hecho por su país, y hay todavía quien le llama loco. Sí, es verdad, es loco de amor por la grandeza de la patria argentina. Tiene la locura del genio que deslumbra de tal modo que sus pequeñas excentricidades no pueden perdonársela a algunos, porque resaltan por lo mismo que la grandeza marca sus obras. Sí, Sarmiento es loco, pero a la manera de Galileo, a la manera de Colón, a la manera de Rivadavia, a quien también se llamó visionario. Tiene la locura de la igualdad humana por la ilustración universal, del bienestar social por la población, los telégrafos, los ferrocarriles y las escuelas, de la grandeza de la patria por la constitución de una nacionalidad vigorosa, defendida por ciudadanos que tengan conciencia de sus derechos como en los Estados Unidos, y fuerte por el desarrollo permanente de sus propias fuerzas. Sí, nuestro candidato para presidente de la República es Domingo Faustino Sarmiento, y al hablar de él en los términos que lo hacemos, queremos declarar que personal, o más bien dicho individualmente, no tenemos con él relación de ninguna especie, y tal vez no vamos errados si decimos que no conoce siquiera nuestra fisonomía.
La amistad nos recomendaría otros nombres, pero las aspiraciones de bien para la República nos señala, lo repetimos como candidato para la presidencia futura, a que algunos tienen por loco. Perdónalo, Señor, que no sabe lo que dicen, y que es para nosotros la figura culminante de la República, Domingo Faustino Sarmiento. Cabe destacar que estas 3 últimas publicaciones de La Tribuna, como diario El Cinista, llaman la atención por la vehemencia con que se defiende a Sarmiento. No hay firma en la declaración, más bien corresponde a la editorial del periódico. Perfectamente podría haber sido inspirada o escrita por la misma Aurelia. El 20 de septiembre de 1867, Sarmiento, desde Nueva York, escribe a su amigo Pose: «Sé que todos los hombres influyentes están conmigo. El hombre que ha tomado a pecho la cosa es el general Arredondo. Dirígete a él y pásale el estado de fuerzas a tu disposición. En Córdoba, el redactor del Eco, doctor Vélez. En Buenos Aires, al primero que pase por la calle, pero íntimamente a Vélez o a su hija, más a esta que al viejo. Tiene más carácter y, créemelo, juicio más sólido que todos nuestros amigos». Los últimos meses de campaña respaldaron su candidatura a 3 periódicos: La Tribuna, Nacional y La Patria. El 5 de febrero de 1868, Juana Manso envía a Sarmiento sus felicitaciones por la proclamación de su candidatura a presidente. El 16 de febrero de 1868, desde hace 6 meses mantengo con el interior una tan larga correspondencia sobre la cuestión de candidaturas que todos los días no me faltan 6 u 8 cartas a contestar. El 12 de abril de 1868 se designaron electores de presidente y vicepresidente. Tal como se esperaba, el recuento preliminar no arrojó ninguna mayoría clara. Sarmiento se afirmó en Mendoza, San Juan y San Luis con 28 electores. Rufino de Elizalde, uno de los candidatos hacia el cual podían inclinarse las simpatías de Mitre, arrastró a Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca con 32 electores. Urquiza obtuvo la confianza de Entre Ríos, Santa Fe y Salta con 26 electores, y Adolfo Alsina retuvo exclusivamente a Buenos Aires con 28 electores. Esta distribución de electores dio más empuje a un proceso de negociación. Dado el resultado parejo que colocaba en pie de igualdad a los candidatos más fuertes, la transacción gravitó naturalmente. Con la vía expedita por Mitre, quien pese a las censuras vertidas no impuso ningún veto, se acordó un pacto entre Sarmiento y Alsina para integrar una fórmula con probabilidad de éxito en el colegio electoral. Aunque no representó del todo las pretensiones de Alsina, más proclive a entenderse con Urquiza, el arreglo atrajo a provincias al principio indecisas como Córdoba, La Rioja y Jujuy, y dibujó el perfil de una coalición entre Buenos Aires y un sector de las provincias del interior. El 16 de junio de 1868. Escriba usted en medio de los cohetes que suben de los patios de la imprenta y de la algazara que en ella reina con motivo del que, sin jactancia, puedo llamar nuestro espléndido triunfo, triunfo obtenido a despecho de la infamia de Mitre, de la traición de Alsina, de las amenazas de la canalla, de los anhelos de tutti quanti. Cuando el Congreso realizó el 16 de agosto el escrutinio definitivo de los votos emitidos, Sarmiento había obtenido una mayoría de 79 electores para presidente y Alsina 82 para vicepresidente. Sarmiento dejó los Estados Unidos antes de conocer el escrutinio definitivo del Congreso y llegó a Buenos Aires el 30 de agosto. De inmediato dio a conocer su idea y programa. Dijo que las escuelas son la democracia y que necesitamos hacer de toda la República una escuela. Sarmiento y el teatro de la vida. Artaud concibe el teatro como una práctica de la cosmovisión de un pueblo, como emergencia de la cultura en tanto forma de habitar y construir la realidad. Este concepto de cosmovisión
le permitiría a Sarmiento urdir la trama de su pensamiento con la acción que lo llevaría a la militancia de su vida política. Para él, el mundo era un teatro, la vida la escena, la historia narrada el drama y el hombre el actor. En muchas ocasiones empleó las cartas para regodearse con la puesta en escena de grandes celebraciones a las que no asistiría, pero que disfrutaba describiendo con una gran minuciosidad de detalles, la escenografía y los actores que la llevarían a cabo. Sarmiento amaba el teatro. La música, el teatro y la danza lo tuvieron como actor desde muy joven. A la edad de 14 años animaba los bailes gauchos en su escuelita de San Francisco del Monte. Y decía: hemos fandangueado todos los domingos de un año enredándonos en pericones y contradanzas. De regreso tras su primera estadía en Chile en 1838, se convirtió en animador, escenógrafo, decorador y dibujante de la Juvenil Sociedad Dramático Filarmónica. Allí actuaba junto con su gran amigo Antonino Aberastain y a Guillermo Rawson. Llegaron a presentar Un barbero de Sevilla con música y actores. Colaboraron en las representaciones teatrales las señoritas Rosa Morales Procesa y Rosario Sarmiento. La ópera ya lo acechaba y seducía pese a la mínima difusión musical de esa época en la provincia. En 1840, ya instalado en Chile, se transforma en periodista y comentarista de espectáculos. Su amor por la ópera y el teatro lo acompañarán durante toda su carrera. En el Mercurio de Valparaíso publicó inicialmente múltiples escritos que revisten casi caracteres de ensayos, explayándose en temas desde la necesidad de enseñar música como un gran vacío hasta su participación en la polémica sobre las tres adalides de la ópera, Rossini, Donizetti y Bellini. La ópera no es un género musical, es la suma de las artes humanas. Sonido, movimiento, color, literatura, danza, teatro, arquitectura y hasta ese clima social que incluye a todas las clases y convoca a funcionar en verdaderos palacios. Por ello, denominarán a la ópera como la obra de arte total. Entonces, nada más acorde al espíritu grandilocuente de Sarmiento que vivir la vida como una ópera. Así, sentado frente al escenario de la vida, tomó la pluma y comenzó a componer su ópera prima. Su ópera prima, La Presidencia. Adentrarnos un poco en las partes de la ópera nos permitirá comprender esta visión de director orquestal con que Sarmiento diseñó su vida. Ya dijimos anteriormente que desde que inició su viaje como embajador a los Estados Unidos en 1864, llevaba en su corazón el deseo sagrado de convertirse en presidente. Durante los subsiguientes 3 años, escribió pacientemente la partitura de su obra maestra. Intercalaremos en el interesante trabajo de Julio Erazo Rubé las partes de la ópera en mayúsculas. Obertura. Domingo Faustino Sarmiento, el polifacético Sarmiento, desde siempre anheló ser presidente. Se preparó para ello, como adivinando su destino. En su tiempo los comicios solían adquirir contornos altamente conflictivos, contribuían a esa atmósfera agresiva hasta los propios candidatos y desde luego sus seguidores. Recitativos. El sanjuanino no tenía partido, pero una serie de circunstancias vinieron a favorecerlo para que desde ciertos sectores se viera su candidatura como la más apropiada en las circunstancias que vivía el país. El presidente Bartolomé Mitre había logrado la unión de los argentinos después de la batalla de Pavón. La sucesión a su cargo era fundamental para afianzar lo que se debía adelantado hasta ese momento. A diferencia de lo que se esperaba, Mitre se mantuvo prescindente del proceso electoral. Por lo tanto, el aparato político del Estado no prestó apoyo a ningún candidato. Coros. La disputa electoral fue realmente vibrante. La prensa se convirtió en el eco obligado de las aspiraciones de los candidatos y de los distintos sectores políticos. Hasta el ejército estuvo presente en este combate por la presidencia de la nación. Arias. Las candidaturas de Domingo Faustino Sarmiento se fue agigantando con el pasar de los meses, hasta ganar la popularidad que terminaría consagrándolo presidente. Una esquela de Hilario Ascasubi lo saludaba el 7 de agosto de 1868. Estoy muy contento y lo felicito porque los norteamericanos lo han hecho doctor
y los argentinos, sudamericanos, presidente de la República. Ese diploma de doctor honoris causa, conseguido en Michigan, nos dice Balmaceda, avalaba la idea de que la formación y la cultura debían ser consideradas herramientas de progreso. Sarmiento, el educador, nunca fue un hombre de vida privilegiada que deseaba ofrecer aprendizaje como si fuera limosna. Él mismo podría mostrarse como un ejemplo concreto de lo que la educación podía lograr, pero a la vez, el diploma era la respuesta a quienes le endilgaban su falta de estudios universitarios. Digno de un final operístico, el flamante Sarmiento presidente arribaba a la costa argentina. Con los primeros rayos se dibujó la silueta del Aunis en la costa de Buenos Aires. Amanecía el sábado 29 de agosto de 1868. Por orden de su capitán, Monsieur Fouache, el barco exhibía la bandera argentina como principal, en señal de homenaje al más ilustre de sus 77 pasajeros. A las 8, el presidente electo abordó una lancha oficial. En cuanto puso un pie en la escalera, la banda inició los acordes del himno nacional. El público le rogó con insistencia que caminara con ellos. Adelante, la banda musical abría paso con canciones animadas. La ciudad había amanecido empapelada con carteles confeccionados por los 3 periódicos que lo respaldaban. Los estudiantes universitarios lo aclamaban desde el frente de la universidad. Al pasar por el departamento de escuelas, creado por él años atrás, se quitó el sombrero de paja y saludó al edificio con respeto. Antes de que caiga el telón y ponernos de pie para aplaudir al genio que escribió el guión de su propia vida, escuchemos su recitado final. Partiendo de la falda de los Andes nevados, he recorrido la tierra y remontado todas las pequeñas eminencias de mi patria. No se describirá con menos palabras vida más larga. Dejo tras mí un rastro duradero en la educación y columnas miliarias en los edificios de escuelas que marcarán en América la ruta que seguí. Hice la guerra a la barbarie y a los caudillos en nombre de ideas sanas y realizables. Y llamada a ejecutar mi programa, si bien todas las promesas no fueron cumplidas, avancé sobre todo lo conocido hasta aquí en esta parte de América. He labrado, pues, como las orugas, mi tosco capullo, y sin llegar a ser mariposa, me sobreviviré para ver que el hilo que depuse será utilizado por los que me sigan. Nacido en la pobreza, criado en la lucha por la existencia, más que mía de mi patria, endurecido en todas las fatigas, acometiendo todos los que creí bueno y coronaba la perseverancia por el éxito, he recorrido todo lo que hay de civilización en la tierra y toda la escala de los honores humanos en la modesta proporción de mi país y de mi tiempo. He sido favorecido con la estimación de muchos de los grandes hombres de la tierra. He escrito algo bueno entre mucho indiferente, y sin la fortuna que nunca codicié, porque era bagajo pesado para la incesante pugna, espero una buena muerte corporal, pues la que me vendrá en política es la que yo esperé y no deseé mejor: dejar a millares en mejores condiciones intelectuales, tranquilizado nuestro país, aseguradas las instituciones, y surcado de vías férreas el suelo, como cubierto de vapores los ríos, para que todos participen del festín de la vida, de que yo gocé solo a hurtadillas.